el Juan, alcohol. estás Sí, mal. Yo creo que te debo vinieron estar con mal. mentiras y te las creíste. Y lo peor es que se estén replicando en un medio tan Se importante como sapearon Radio Fórmula. ahí. Pero no es cierto. Lo Claro que sí que está sí. peleando Acción Nacional, y te pongo en antecedentes, que hoy Morena quiere esconder. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha involucrado Bobby López Beltrán en el descarrilamiento del tren interurbano del día de ayer, donde lamentablemente ya perdió la vida la gente por la corrupción de Morena? Entonces, este tipo de cosas las Híjole, podemos eso es saber. un juez el que tiene que... Yo que ustedes me esperaría que la Es autoridad carroñero. determine Pero exactamente, también porque si no decirlo, es y es carroñero lo que importante, hacen, no, para en nada. estos Y es micrófonos, como importante, tú es bien dices. carroñero decir que al Sí, es final, que se carroñero. estaban repartiendo las cosas cuando no es cierto. Y a No, ver, a mí también sí voy me a lo decir, a ver, dijeron es los importante, involucrados. no, claro que no, Y se Juan, acabó tu no. tiempo. Vamos con... Iniciamos el día de hoy, amigos y amigas, y vamos a escuchar cómo el periodista imparcial Juan Becerra hace que esta panista se ponga como loca. Muy enojada porque exhiben cómo se manejan los gobiernos planistas a través de cuotas y cuates, y lo más importante, todo independientemente del partido que sea que haga este tipo de prácticas, hay que exhibirlos, y eso le molestó muchísimo. Y si querías escucharlo, como vas a ver a continuación, cuando le menciona, pues aprendieron del principal promotor de este tipo de cuotas y cuates, obviamente bien impreso y bien firmado por Gaelito Moreno, pues obviamente por Marquito Cortés. Recuerden que él salió que no se estaban respetando las condiciones de notarías, secretarías, tesorería, entre otras cosas. Obviamente a los panistas le tocas estos temas y dicen, no, eso se tiene que manejar en lo oscurito y eso no pasa en este tipo de programas imparciales. Vamos a escucharlo, amigos y amigas. Vean cómo se molesta. Ahorita lo platicamos. La extinción del Info CDMX y lo absorbe una dependencia de gobierno que va a garantizar la transparencia, la rendición de datos y la protección de datos personales. Pero, ¿por qué se agarraron unas apes en tribuna y en el Pleno del Congreso de la Ciudad de México? Sí. Tomar una tribuna es legítimo. Es algo que Claro. han hecho todos los grupos parlamentarios a lo largo de la historia. Pero ya sapearse a una diputada, y entonces es, pues, que trae cola. Se andaban repartiendo cuotas, ¿verdad? Pues Querían hacer un órgano tripartita y ya le habían prometido al PAN uno y justo luego iba a dos ser y un luego dijeron, órgano no puede ser. tripartita, ¿Verdad pero que sí? pidieron Cuotas, o eso. cuotas. Entonces, ¿Quién pidió acá cuotas? el PAN pidió cuotas. Y Y entonces Morena aquí- dijo que sí. Morena dijo Claro. en tribuna que no. No, pero antes dijo que sí, y por eso se enojaron. Pero en realidad, o sea, lo que sucede más allá de eso Porque también ¿por qué tiene lo que ver votó el mismo ¿por qué presidente, entonces Víctor no Hugo hablamos? Romo, lo votó a favor y luego dijo que siempre no? Yo no creo que tenga que ver un tema de cuotas, yo creo que tiene que ver con un No, sí tema... de cuotas. No, o sea, nadie quería defender la transparencia y se Claro repartieron que las sí, cuotas. ¿no? Pero a ver, vamos contigo. Adriana, se repartieron, luego rompieron el acuerdo que evidentemente no, aprendieron de Marco Cortés, no lo iban a escribir en una servilleta como lo hizo en las elecciones del 2024 Le que está le haciendo parte reclamó del debate, a Juan los Becerra. priistas. Sí, es fin de año. Pero repartieron cuotas, luego alguna autoridad les dijo a los diputados, los ha de haber regañado, ya no pueden estar repartiendo cuotas, y va a ser la Secretaría de Administración quien se encargue de la transparencia, y ya se enojaron. No, hombre, Las pero del si PAN hasta toman la Canioto dijo tribuna que sí iba a ser tripartita. y les dan un zape. Pues es que en realidad... Minuto y justo, medio. o sea, pienso que más allá de las cuotas, donde podemos poner también la situación sobre la mesa, es que el derecho a la transparencia no se viola, o sea, existe y de todos modos va a estar... O sea, que el espacio o sea, que la institución cambie y se transforme no tiene que ver con que se violen los Pero le quitas derechos la autonomía, para ¿no? saber en cuanto al respecto a sus al derecho funciones, a la ¿no? información, exacto. Y sobre la autonomía, creo que es importante poner sobre la mesa también a qué nos referimos con autonomía, porque desde que empieza la nueva gestión pública en la historia de la administración pública, Minuto. empieza a funcionar como empresas. Y entonces cuando hablamos de que el Estado funcione como empresas, que es lo que dice la nueva gestión pública, porque yo estudié políticas públicas, Eso suena muy pan. sí, la nueva gestión pública es muy pan en realidad. Y entonces ahora... Me la graba, ¿eh? Pero la nueva gestión Que pública venga tiene que ver más con empresas. O sea, cómo el Estado se va a formar a base de una regulación y también... cosas que tengan 20 que ver segundos. y también cosas que tengan que ver con una empresa, cuando en realidad, o sea, la cosa es que el derecho a la información no se toca, sigue existiendo, que las instituciones se tengan que transformar, es importante, porque si no funcionaba de alguna forma, entonces tiene que funcionar de otra. Pero la autonomía, cuestionémonos, ¿en qué momento ha existido autonomía? ¿A qué nos referimos a autonomía? Yes. Autonomía del poder económico, del poder político, del poder mediático incluso. Entonces, pues yo creo que esas son cosas que tenemos que poner sobre la mesa, y la Tiempo. realidad es que los ciudadanos no se quedan con el derecho al acceso a la información. Más bien se quedan con el derecho al acceso a la No se quedan información. sin el derecho. Ahí Ajá. está. Pero de las cuotas no me dijeron nada. Vamos contigo, por favor, Patricia Urriza. ¿Tú te enteraste de lo de las cuotas? Sí, sí, ¿Verdad sí. que Todo sí? el mundo se enteró, Juan. Todo Sí. el mundo se enteró. Y Sí. al final de cuentas, esa riña que vimos todos en el Pleno, que No fue un fue escándalo riña es internacional. leve. Sí, Sí, una fue pelea una vergüenza. hecha y derecha, Sí. jalones de pelo, zapes, golpes, hasta cosquillas yo vi. ¿Qué? Fue para defender exactamente a sus cuates. Morena defendiendo a los suyos y el PAN defendiendo a los suyos. El PAN negoció sus votos a cambio de un mísero lugar entre tres, Juan, para participar en un órgano de transparencia Creo que que de está todos siendo muy modos laxa iba a con la ser información, juez diputada. y parte.
Este órgano nuevo no va a ser defensor del acceso a la información de la ciudadanía, no va a ser un defensor de los datos personales, porque aquí lo que nos impresiona mucho el Movimiento Ciudadano, que por cierto no participamos ni en las negociaciones ni en los golpes que se vieron en el Congreso de la Ciudad de México, es justamente eso, que ahora el propio gobierno va a ser quien determine qué información se le da a la ciudadanía. Cabe mencionar que a través de estos órganos históricamente nosotros supimos de escándalos como la Casa Blanca, como Pegasus, como la estafa maestra, la desaparición de los 43 estudiantes. Sin un organismo como lo era el INAI y el InfoCDMX, las personas no nos hubiéramos enterado de cualquiera de estos escándalos de corrupción que han habido históricamente en nuestro país y en la Ciudad de México. Y todavía más importante, los datos personales, Juan. Esos datos que tú por tener un programa social, por sacar una placa, por casarte en el registro civil, todos esos datos va a protegerlos el mismo gobierno, es decir, los va a utilizar a su conveniencia. Y por eso es tan importante y tan grave que haya desaparecido un órgano como es el CDMX, y por eso Movimiento Ciudadano lo defendió desde los argumentos y desde la defensa legítima, como se debe de hacer en el servicio público, con el diálogo y en el debate. Vamos contigo, Luisa Gutiérrez Uña. Si se quisieron repartir cuota, no es cierto, Juan, estás mal. Yo creo que te vinieron con mal. mentiras y te las creíste. Y lo peor es que se estén replicando en un medio tan importante como Radio Fórmula. Pero no es cierto. Lo que sí está peleando Acción Nacional, y te pongo un antecedente. Daniela Álvarez, la diputada que ustedes vieron que fue agredida por la diputada Yoriri de Morena. No, para nada. De hecho, ve las imágenes. No importa quién fue primero. A ver, dame un segundito. Sí fue la diputada de Morena quien sapeó a la diputada del PAN, pero la segunda, quien respondió, no exime de quien dio el trancazo. Es de todo. Bueno, yo pero no sí inició Yuridia. Pero me voy a meter en lo importante. Me voy a meter en el fondo del Ahí está el video. Pero sí exijo que no se lleven mentiras y se sigan replicando estas en los micrófonos, sobre todo porque en la plática, hasta donde yo también tengo entendido, de cómo iba a ser tripartita y colegiado y el acuerdo que existía, no por repartición de plazas, sino porque hubiera un órgano y existiera todavía un órgano colegiado. También estuvo el coordinador de Movimiento Ciudadano, Roy Fit Torres. Entonces, incluso por eso también también acá, es que tampoco, no, y si me permites, yo no te interrumpí, y si me, no, lo que estábamos pidiendo, y lo sé perfectamente porque estoy en comunicación con la diputada Daniela Álvarez en todo momento, era cuando cuando Morena quiso extinguir con su mayoría robada en el Congreso de la Ciudad de México, quiso extinguir el Info, lo que exigió la diputada, que es presidenta de los constitucionales, es que siguiera por lo menos un órgano tripartita. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones colegiadas genera, por supuesto, que pueda haber un documento importante. Porque para nosotros es fundamental, por lo que decía Patti, porque con información hemos logrado llegar a muchos actos de corrupción, que es justamente lo que hoy Morena quiere esconder. Por ejemplo, ¿qué tanto se ha involucrado Bobby López Beltrán en el descarrilamiento del tren interurbano del día de ayer, donde lamentablemente ya perdió la vida la gente por la corrupción de Morena? Entonces, este tipo de cosas las podemos saber. Es un juez el que tiene que... Yo que ustedes me esperaría que la autoridad determine exactamente, pero también porque decirlo, si no es carroñero lo que hacen, en estos micrófonos, como tú bien dices. Es carroñero decir que al final que se estaban repartiendo las cosas cuando no es cierto. No, también voy a decir, a ver, es importante, no, claro que no. Y se acabó tu tiempo. Vamos el mapa de desaparecidos que hicieron las madres buscadoras también. Dime, Juan. Vamos a ver, sí dieron ustedes el primer golpe y ahí está el video. Vamos a verlo para que nos acompañen a través de la señal de radio. Ahí se ve como la diputada Yuriri toma en la tribuna y ahí está, le suelta el zape. No, ella se la quitó, se la quitó de encima. Es que no, Juan, te prometo que lo primero que fue... No robar, no mentir y no traicionar al pueblo. No somos iguales. Le soltó el trancazo. Todas las personas debieron de haberse... comportado a la altura, o sea, la verdad es que es una pena que haya sucedido en el Congreso de la Ciudad de México eso, y que aparte hayamos sido una nota internacional por eso. Pero estamos de acuerdo que decían las diputadas en la segunda legislatura, pero pégales abajo de la mesa para que no se vea en la cámara. A lo que voy es que yo no voy a defender el que haya habido golpes y zapes, definitivamente no, pero lo que sí voy a defender es que el primer golpe no fue el zape, fue un codazo por parte de la diputada Daniela, y un codazo en el estómago bajo en realidad es muy doloroso, o sea, más cuando eres mujer. No, pero sí lo defiendes. Es que estoy diciendo que ese fue el primer golpe. Es que estoy diciendo que ese fue el primer golpe. Pero sin importar eso, hay un montón de cosas que se hicieron en el Congreso de la Ciudad de México desde la bancada de la transformación, que pues en realidad, por ejemplo, la primera tiene que ver con el presupuesto, que en realidad el PAN ni siquiera estuvo en la discusión del presupuesto. ¿Sabes para qué fue lo que aumentaron el presupuesto? Para participación ciudadana. Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, un minuto. O sea, se fueron. Yo creo que no hay justificación, y ni a Morena ni al PAN les importan los institutos de transparencia y de información pública, porque si no, los hubieran defendido de otra manera, a través de los argumentos. Y mira, Juan, yo creo que después de todos estos golpes, que aunque dicen en Morena que no los van a defender, inmediatamente pasan a defenderlos, es que es ridículo cómo se contradicen en el mismo segundo. No hay justificación para lo que pasó en el Congreso, y solo quiero decir que al final lo
único que Rebeca. sale perdiendo en esta ecuación es el servicio público. No pierde Morena, no pierde el PRIAN, no pierden los partidos políticos, pierde el servicio público porque esta es justamente la razón por la cual los ciudadanos no confían ni en las instituciones, ni en los políticos, ni en los partidos. Entonces, Tiempo. si siguen comportándose así, vamos a perder total confianza y pues justamente las personas van Luisa. a querer Fundamental salir hablar de menos a desaparecidos participar. porque las mamás de personas buscadas han logrado hacer un mapa de en dónde podrán estar estas fuerzas clandestinas. Y de hecho decir que Jalisco es Jalisco, gobernado por MC, es una de las que más desaparecidos 20 tiene y segundos que para ha irnos. escondido homicidios dolosos a partir de las desapariciones. También a Movimiento Ciudadano le molesta y le molesta mucho la transparencia en Jalisco. Y estoy de acuerdo que debe analizarse, pero yo sí les voy a pedir para la próxima que se respete el tema de los debates y que se propongan la siguiente semana lo que ustedes decidan debatir para que quienes nos estén escuchando no brinquen de un lado a otro. Le agradezco que nos haya acompañado y lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde. Pórtese bien. Feliz año. Pues ya lo escucharon, amigos y amigas, esta panista estaba muy enojada, no le gustó que lo exhibieran como los tipos que hacen los gobiernos pianistas, todo en lo oscurito, todo a través de billete, y en este caso eso no se puede permitir de ningún partido político. Me gustó igual muchísimo, y hay que decirlo duro y contundente, ya basta de carroñería, que estos benepatrias es lo único que hacen, no trabajan, no legislan, no tienen propuestas, pero cómo son buenos para colgarse así desgraciadamente de tragedias, que es para lo único que son muy buenos y que se gastan una millonada. Pero bueno, amigos y amigas, ya lo escucharon ustedes. Juan Becerra aplaca a esta panista y sí, se enojó muchísimo. Si te gustó el video, te invito a suscribirte a tu canal de Legión Vanguardia, comparte la información para que más gente se entere de esta noticia y de favor apoyarnos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere de esta información que obviamente los chayomedios jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me quedas que decirles por su tiempo, por su poderosísimo espacio y nos vemos en la próxima.